Muchísimas gracias de estar aquí nuevamente en este centro, acá en la UNAM. Este es un tema tan difícil, tan complejo, pero tan necesario, que hago la invitación a empezar como se debe, sin miedo. Y por eso le he traído acá una pieza de Yoruba Andao. Esta pieza está interpretada por Yoruba, pero es de Silvio, de nuestro eterno Silvio, que estará acá en Ciudad de México este sábado. Adelante. Así hay que entrarle a este tema, sin miedo, en clave de guaguancó. Atrapen una palabra que les parezca sugerente para el tema. Víctor. Bueno, ¿qué les pareció amanecer con Yoruba, con rumba cubana, amanecer así? Y realmente yo invitaba a tomar una palabra que pareciera sugerente o que les pareciera herramienta o que enfocaba la principal dirección de la agenda antirracista. Es una palabra que nos diga eso. Voy a empezar por allá. Vamos, Linita. ¿Cuál es su palabra? Mariana, por favor, una relatoría de esas palabras para que quede acá. Linita, ¿qué palabra te aportaste? Una palabra que esté en la canción. Vivir. Viví. Yo me muero como viví. Excelente elección porque está definiendo uno de los ejes de esta conversación, el posicionamiento político. La agenda antirracista es una agenda política, no solo cultural, no solo de reconocimiento, no solo de derechos, es una agenda política y decimos desde el movimiento afrodescendiente eso, yo me muero, ¿cómo viví? Seguimos, Gaby. Gaby, por favor, está en pantalla. Revolución. Sí, justamente la agenda antirracista está llamada a una revolución, entendiendo por revolución la deconstrucción de miradas, de ejes y la incorporación de nuevos temas y nuevos modos de hacer post pandemia. Exacto, excelente palabra. Marisa, por favor. Me vienen a convidar a indefinirme. Muy interesante porque muchas veces el cambio se asocia con sus dos extremos, la revolución o la reforma, la definición o las indefiniciones. Y la agenda antirracista no permite que la vengan a convidar. Y como estoy en un auditorio, a pesar de mi pedagogía cimarrona, no digo la palabra que lleva. La agenda antirracista no permiten que la conviden a lo que dice la canción que han escuchado. Excelente elección. Tenemos por allá Alice. Querida Liz, llegaste bien. Yo me quedo con la frase, caminando fui lo que fui. Caminando fui lo que fui es la esencia de esta estrategia.
Estrategia no olvida, recupera. Estrategia no olvida, transforma. Esta agenda no olvida. ¿Por qué? Porque es con todas, con todos, es para todos. Excelente elección. Entonces ya vamos en sala. Marianita, ¿cuál sería tu palabra? Yo no sé lo que es el destino, porque lo estamos haciendo cada día. Excelente. Doctora, profesora Laura. Para salvarnos. Para salvarnos. Es una agenda ante una emergencia, es una agenda para resistir, sobrevivir y seguir desarrollando nuestros puntos de vista, nuestras políticas, nuestra manera de ver el mundo. Por favor, querida. Yo seleccioné una palabra, no una frase, pero me gusta la frase donde dice: me arrancarán las manos y los ojos, algo así dice la canción. Sí, y sigo en pie, ¿viste? Es resistencia, ¿verdad? Es contrahegemonía a pulso. Muy importante es esa frase que has elegido. Estamos viendo cómo la canción es tan sugerente que las personas no se limitan a tomar una palabra, sino que atrapan frases. Sí, esa es la idea, atrapar las esencias con una mística. No hay agenda antirracista sin una mística. Mi querida Merlin, hermana. Es que no escuché la canción. ¡Qué pena! El necio en clave de guaguancó. No importa. Después la escuchas porque, ¿verdad? ¿Qué ustedes creen? La que cantaba Silvio. La que cantaba Yo me Silvio. muero como vivir. ¿Qué hacemos? ¿Puedes seguir con por favor? Ah, sí. Vamos. ¿Sí? ¿Podemos? ¿Se puede poner? Un pedacito. Sí, lo que usted diga. Bueno, convidar. Sí, porque fíjense, acá hay un posicionamiento político de que me vienen a convidar a indefinirme. Pero es que nosotros, y ahí está la dialéctica, tenemos que convidar para luchar. Entonces, y para vivir. Así que excelente, porque esta canción hay que verla en toda su complejidad, con todos sus matices. Nosotros estamos diciendo que este es un mensaje polisémico de resistencia. Y es polisémico por todos sus sentidos, por todos sus significados. Es también un mensaje diverso, complejo y un mensaje siempre actual. Se ha querido encasillar en las izquierdas, pero es el mensaje de la dignidad. Me vienen a convidar a indefinirme. Y siempre tenemos que estarnos definiendo en todos los espacios de la vida. La vida nos llama a definiciones para tomar decisiones. Eso tiene que hacer la agenda antirracista. Por favor, querida. Yo me costó trabajo también elegir una palabra, pero me elegí la de caminando. Caminando. La agenda tiene que ir caminando. Caminando se hace, caminando se transforma, caminando se deconstruye, caminando se convida, caminando se lucha. ¿Por qué cuesta trabajo atrapar una palabra? ¿Por qué? Creo que las frases son batallas. Sí, adelante. Estoy preguntando. Esto es un diálogo. Bueno, es que todas las frases creo que son muy interesantes. Cuando nos pedía una palabra, casi todos juegan con esto que estamos viendo. Perfecto. Mi querida doctora Adriana. Yo me quedé mucho con el inicio, con esa frase de para hacerme un lugar en su Parnaso. Esa frase es vital. Hacerse un lugar. Es una frase que convida, es una frase que convida realmente y que está exponiendo la unidad como la clave de la agenda antirracista, el logro de la unidad. Bueno, hemos empezado así, con este estilo de pedagogía cimarrona. ¿Por qué lo hice? ¿Qué pretendía este ejercicio? ¿Qué queríamos? ¿Qué queríamos?
las jóvenes que piensan que queríamos. ¿Pensan las cosas desde un lugar diferente? Queríamos mover pensamientos, y solo pensamientos, emociones, corazones. Y sí, un lugar diferente. Hay que ponerse otros zapatos para entender la agenda antirracista. Otros lentes, otras ropas. Hay que buscar un lugar de enunciación. Por allá, ¿por qué hice esto? ¿Por qué empezamos así? ¿Quién nos dice? Para conectar con toda nuestra fuerza, con toda la ancestralidad, con toda la historia, con los factores, con mucho de lo que ha sostenido la esencia afro y la agenda antirracista. Sí, siendo lo que somos y la ancestralidad, nuestro punto de partida son las genealogías, y no hay genealogías cimarronas sin ancestralidad. Por eso traje aquí a uno de los profesores principales de este tema, el tambor afro, que marca historia, marca luchas y resistencia. Las profesoras, las doctoras quieren hacer algún comentario acerca de este inicio, con este ejercicio de pedagogía cimarronas. Las profesoras, las doctoras Laura y Bueno, yo creo también que es una forma muy sugerente para reflexionar sobre el tema, digamos, del racismo, pero que permite también hacer una comunidad emocional, involucrarte en el tema, pensarlo y hacer un diálogo mucho más horizontal, que eso es muy importante. Es como una muestra también de la construcción colectiva, ¿no? Del conocimiento. A mí me ha encantado esta pedagogía de abrir corazones, de expresar, y lo primero que sientes, ¿cuál es la palabra que te ha llamado? Entonces, bueno, pues te felicito, me ha gustado mucho. Gracias, doctora. ¿Qué piensa? Hay que convenir de que no es muy académico, no está muy en las tendencias, no tiene que ver con las principales normas académicas, pero es nuestra vida, es que no podemos negar, es nuestra historia, es el corazón puesto en el aula, pero sin maquillajes, así como es y fue, auténticamente afro. Y esta idea de que toda persona, afro o no, puede llegar y sentir el tema, puede identificarse con el tema, es la visión. O sea, este es un tema que ha sido un tanto aislado, es un tema menor en la academia, es un tema un poco desconocido. ¿Y cómo llegar a las personas? Bueno, pedagogía de la ternura, diría Freire. Adelante, doctora. Para mí fue motivar la escucha. Bien. Justamente es eso, motivar la escucha, moviendo a las personas a otro lugar. Ese de mover a otro lugar, me ha encantado la manera de sentir lo que ha sucedido aquí. Bueno, ahora sí estamos listos, estamos ya en contexto de poder un poco avanzar algunas ideas, y les pido que me interrumpan de aquí y de allá cuando sea necesario. Avanzamos. Hemos traído una presentación para ir guiando los asuntos, y aquí Lina, mi querida Lina, dijo un abrebocas, dijo el miércoles. Bueno, aquí tendrán otro abrebocas que podemos después debatir, compartir. Perfecto. El tema que hemos consensuado con las doctoras Patricia y Lina Rosa fue justamente enfocar los desafíos de la agenda antirracista post-pandemia. Y me presento aquí con esas múltiples identidades, desde la Cátedra Nelson Mandela de La Habana, desde el Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas de Cuba,
desde la Universidad de la Diáspora Africana y especialmente desde el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, a las puertas de su 9ª conferencia aquí en la bella ciudad de México. Con todas esas identidades estamos abordando este complejo tema. Seguimos adelante. Para abordar este tema pensamos que hay que tener una plataforma común acerca de qué cosa es agencia, qué entendemos por agenda, qué cosa es la agenda. Y en la agenda antirracista, con el objetivo de la lucha contra el racismo, colocamos, articulamos, imbricamos problemas muy importantes y estrategias transversalizados ambos por las potencialidades. Para nosotros esa es una agenda antirracista. No solo marcar los problemas, hay que partir del diagnóstico, de una apreciación, una evaluación objetiva de cuáles son los principales problemas y hay que definir qué potencialidades tenemos para afrontarlas, para llegar a las estrategias siempre cambiantes. Tan cambiantes como nos enseñó Benedetti. Mi táctica es mirarte, mi estrategia es quererte. Es cambiar mucho. Seguimos. Acá les sugiero una ruta de análisis. En las preguntas que me provocaban ayer, me insistían en la necesidad de cuáles son las rutas. Bueno, vamos a poner las rutas desde lo epistémico y también desde lo político. Las rutas de análisis de los desafíos, de estos desafíos de la agenda antirracista por pandemia, parten del contexto. ¿Cuál es el contexto? Y desde el contexto, porque uno de los retos, de los desafíos mayores para formular cualquier agenda, y si es antirracista más, es el conocimiento contextual. Hay un desafío contextual. Siempre el contexto es cambiante, es diferente y por demás complejo. Por lo tanto, hay un desafío contextual y hay que entenderlo, leerlo, revisitarlo si queremos una agenda antirracista pertinente, eficiente, eficaz. Pero también hay que tener en cuenta el desafío que representa la dinámica multiagencial. El movimiento afro es muy heterogéneo. Las afrodescendencias, un concepto que hemos acuñado mucho, al menos entendiéndola como muy diversas, muy complejas, por su heterogeneidad socioestructural, por su diversidad de programas y contextos y de actores de lucha, de modos de hacer, de tipos, de manera de ser afrodescendiente. Muchas maneras de ser afrodescendiente. Entonces, el desafío de esta multiagencia, el dinamismo de la multiagencia del movimiento afro, es también un reto. Y va a ser también ruta de análisis que transversaliza tanto el contexto como las prioridades. No hay agenda sin prioridades. Y estas prioridades tienen que responder a los contextos y al impacto multiagencial. ¿Qué les parece si empezamos el contexto? ¿Empezamos? Vamos. ¿Qué pasa con el contexto? Mírenlo ahí. Estamos ya. Miren, he calificado el contexto de encrucijada, letal. Sobre este tema pueden ver un artículo que hice en el 2020 y que publicó IPS Mundial, donde justamente hablaba de esa encrucijada que hay hoy, que vivimos las personas, los pueblos afrodescendientes. Y es la encrucijada de un decenio, que ayer vimos que era un decenio en mora,
por el incumplimiento de sus metas principales. Un decenio que nació con un mito fundacional. ¿Saben cuál es el mito fundacional del decenio? ¿A quién le debemos el decenio internacional de los pueblos afrodescendientes? Ve la luz como una resolución 1, una resolución de Naciones Unidas. Ve la luz como una iniciativa de los estados. Pero ¿saben lo que es el decenio afrodescendiente? Es consecuencia, es resultado, es parte de la lucha antirracista, es hijo de la lucha antirracista. Es la lucha antirracista quien colocó en la mesa de Naciones Unidas este tema con tan fuerza que fue asumido como un decenio. Y ya vimos ayer que desde que comenzó el decenio, nuestra posición epistémica y política es que no basta un decenio, que hay que ir más allá del decenio, que el desafío es mantener las metas del decenio con un programa continuo de lucha internacional, nacional, local, intergeneracional. No basta un decenio. Eso desde que nació el decenio, estamos en esa lucha. Y la pandemia, que como insisto siempre, pandemias racializadas, feminizadas, y hoy coloco otro tema, feminicidas, femicidas, son las pandemias. Y no es porque son las afrodescendientes, las afrodescendencias, las mujeres y las niñas, sus principales víctimas. Es que somos la alternativa por lo que hemos generado por pandemia y lo que seguiremos generando. Entonces, en esa encrucijada se encuentran las afrodescendencias. Ese es el contexto que marca la estrategia, que marca la agenda antirracista post-pandemia. No puede haber esa agenda sin entender que el contexto es de encrucijada letal, que lo asumimos o morimos. Es una encrucijada total entre decenio internacional de los pueblos afrodescendientes y pandemias racializadas, feminizadas y femicidas. Ese es el contexto. Me voy a detener un poquito, Lina me insistía, en este tema. Adelante, querida Mariana. Adelante, por favor. Al decenio le hemos dicho siempre, existes. ¿Por qué? Porque sus metas principales, reconocimiento, justicia y desarrollo, esos son los ejes o metas principales del decenio, no se han cumplido, y podemos decir además que se han movido muy poco de su límite inicial, de su línea de base. Y lo que se han movido, mucho ha dependido, o ha dependido más del movimiento afrodescendiente que de la voluntad de los estados firmantes, de la voluntad de los estados que, como una comunidad internacional, asumieron el decenio internacional de los pueblos afrodescendientes. Más aún, nuestra tesis es que ha habido retrocesos en los tres ejes, en el reconocimiento, en la justicia y en el desarrollo. Les invito a ver este jueves en la conferencia CRAS la presentación de los resultados de las becas, pensar en pandemia desde las ciencias sociales, donde encontrarán nuestros resultados que he coordinado con un equipo del Grupo de Trabajo Afrodescendencia y Propuestas Contrahegemónicas de la Universidad de la Diáspora, y se llama El impacto de la pandemia en las mujeres afrodescendientes, Cuba, Brasil y Colombia.
invito a esa mesa donde se expondrán los resultados principales. Entonces, ese decenio ha tenido tal dificultad que es estructural. Ese déficit es estructural. No existen estructuralmente la estructura de nuestras sociedades. No permite avanzar lo suficiente en las metas del decenio. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta, lo que vimos ayer. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Cómo viven las y los afrodescendientes? Esa invisibilidad hace un poco ciega las políticas en este campo. Adelante, por favor. En el 2018, a medio término del decenio, la Red de Mujeres Afrodescendientes y de la Diáspora evaluó el decenio. Y a final del año, jefes de Estado y la sociedad civil de países de América Latina y el Caribe nos reunimos en San José de Costa Rica. Y hubo algo que se llama el compromiso de Santa Fe, disculpen, el compromiso de San José de Costa Rica. Y en ese compromiso se firmaron 14 acciones, se llegaron a 14 acciones con el objetivo fundamental de acelerar. Hubo coincidencia entonces entre los estados participantes y las principales demandas del movimiento afrodescendiente, que decíamos que el decenio estaba en mora y había que acelerarlo. ¿Cómo se entendió acelerar el decenio? Mírenlo ahí. Un cambio cultural, la promoción de un cambio cultural. 14 acciones que van a la promoción de un cambio cultural. Y yo le añado, y estructural. A esa conclusión se llegó allí. Desde el movimiento afrodescendiente seguimos insistiendo. Rescatar a Durban. Rescatar a Durban, ese es el programa. Y eso pasó en el 2018. Y llegó la pandemia, pero no vamos a permitirle al decenio que nos diga que por la pandemia no ha hecho nada. Tiene que quedarse, tiene que cumplir sus compromisos internacionales. Seguimos. Por eso, siempre traemos a colación a Durban. Y esta vez quiero que lean para las personas presentes y para sí mismos. Y quiero que cada uno de las que están acá y allá lea algo. Y vamos a empezar por acá, por esa joven querida. Empezamos por ti. Expresamos nuestra preocupación porque, más allá del hecho de que el racismo esté ganando terreno, vamos a pararnos aquí. Expresamos nuestra preocupación. ¿Por qué? Más allá del hecho de que el racismo esté ganando terreno. El racismo ganando terreno. Y eso es una preocupación de Durban, de la Conferencia Mundial de Lucha contra el Racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia en el 2001. Y estamos en el 2022, en el año 21 de esa conferencia. Las formas y manifestaciones contemporáneas del racismo y la xenofobia están tratando de volver a adquirir reconocimiento político, moral e incluso jurídico en muchas formas. Bien, ¿qué está sucediendo? ¿Qué están buscando? No es casual que uno de los ejes del decenio sea el reconocimiento, pero Durban dijo, cuidado, hace 21 años, que las formas del racismo están buscando eso mismo, reconocimiento. Por favor, mi doctora. Entre otras, mediante las plataformas de algunas organizaciones y partidos políticos. Aquí nos quedamos. Vuelve todo el andamiaje político
Y aquí vimos entre los tipos de racismo, el racismo doctrinario, programático y también el racismo institucional. Se está refiriendo a esto, a cómo se está legitimando desde la política. Hermana Mary. Y la difusión de ideas basadas en el concepto de la superioridad racial. Paramos acá. Ahora mismo vamos a hacer este ejercicio. Busquen una idea de hoy, de cualquier medio. Búsquenlo, me escriben. Una idea que dé fe, que dé cuenta de eso. Son, fíjense, conceptos de superioridad racial. Y eso nos llevó al fascismo. ¿Es así? Perfecto. Doctora, por favor. ¿Continúo? Sí. De superioridad racial mediante las modernas tecnologías de la comunicación. Fíjense, hoy lo que vemos, hoy vemos una guerra mediática que es racista, sexista, misógina. No lo vemos. Vamos al ejercicio. Háganlo en casa, me escriben. Busquen, hagan al azar un periódico, pongan un programa de televisión al azar. Encontrarán esta alerta de Durban. Linita querida, Liz y Gaby, para terminar. Lina. Sí, repite el final. Y la difusión de ideas basadas en el concepto de la superioridad racial mediante las modernas tecnologías de la comunicación. Esto tenemos que estar en guardia. Realmente esta es la alerta del Durban, es el desafío principal de la agenda antirracista que sigue en pie. Seguimos, por favor, Mariana. Quiero hablarles de un concepto que hemos acuñado, un concepto vital, y es premisa de la agenda antirracista post-pandemia. Todo empezó antes de la pandemia, pero la pandemia lo catalizó, lo aceleró, lo consolidó, el proceso de reconfiguración del racismo. ¿Y qué cosa es eso? Bueno, miren, nosotros estamos evaluando que es un proceso de cambio en la teoría, en la práctica racista y caracterizado por tendencias regresivas, por pasos atrás. Tendencias regresivas que han llevado a lo que hemos denominado un genocidio negro, de nuevo acá. Y en pandemia, justamente en COVID, esa reconfiguración del racismo se expresó en lo fundamental, en una gestión estatal, sin tener en cuenta la variable étnica racial. Por lo tanto, era una política ciega en términos de lucha contra el racismo. Y se expresó por la satanización de la que hablamos, política y mediática, de las negritudes. Son retrocesos de pandemia. Sin contar la tendencia, cuando decimos genocidio negro, a la criminalización de los liderazgos y de las propias negritudes. Vamos a seguir. Voy a insistir en las rutas ahora, en las rutas de esa agencia. Miren, la primera ruta para conformar una agenda antirracista post pandemia es evaluar el decenio. Si no hay una evaluación efectiva del decenio, no pudiéramos hablar de que se ha constituido una agenda antirracista. ¿Y cómo evaluar el decenio? Muy interesante. Por él mismo,
Decenio, te vamos a evaluar por ti mismo, por lo que te comprometiste con la comunidad internacional. Vamos a evaluarlo por los ejes. Y dentro de esos ejes ven ustedes las prioridades que establecieron esos ejes. Les invito a identificar, a buscar, a descargar el Plan de las Américas para el decenio de la OEA y ahí podrán ver, bueno, ¿qué se propuso? Bueno, vamos a evaluar qué alcanzaron en cada eje. Esta es la ruta, evaluar el decenio. Hemos estado evaluando el decenio desde su medio término y ahora vamos a ver si nos acompaña el centro y el departamento de Laura. Queremos hacer una investigación a nivel continental, al menos de la región, de cómo terminó el decenio, cómo ha terminado el decenio. Comparamos ese medio término que solo lo logramos en el Mercosur y en algunos otros países de la región, como Costa Rica, lo logramos allí, pero extenderlo a otros países, incluyendo a México, y ver, bueno, qué ha pasado con el decenio. Este es el punto de partida. No podemos caminar sin evaluar qué ha sucedido en pandemia. Es caminar a ciegas. Entonces, esa es una ruta. La segunda ruta tiene que ver con otro proceso muy importante. Por favor, Mariana. Los aprendizajes en pandemia. ¿Qué hemos aprendido en pandemia? Porque en la pandemia no solo hemos sufrido, hemos luchado, hemos aprendido, hemos transformado. ¿Qué aprendizaje? El primero es que la pandemia no es neutral. No podría serlo porque la desigualdad es estructural. O sea, la pandemia no podía ser neutral. Y por lo tanto, hay que recolocar la agenda a partir de los impactos de la pandemia en los pueblos afrodescendientes. Este es un aprendizaje de la pandemia. No podemos seguir con la misma agenda, hay que recolocarla. Segundo, COVID reconfiguró el racismo. Nos enfrentamos a un racismo más fuerte, más legitimado en los imaginarios sociales. Y aquí las antropólogas darán cuenta, ¿saben a lo que me refiero? Se han legitimado en los imaginarios sociales. Para mover eso nos va a costar tiempo. La noción de que peligro es igual a negritudes, que negritudes implican peligro, esa noción que hemos estado desmontando desde el fin de la abolición, desde la abolición de la esclavitud oficial, porque sabemos que la esclavitud sigue, pero se ha legitimado esa noción. Esto implica que hay que repensar el decenio. Continuamos, Mariana. Un aprendizaje muy importante que tiene que ver con la alternativa, con la mirada de futuro ante esta encrucijada. El tejido social afrodescendiente, que va más allá de la condición de ser afro y que se basa en las comunidades. No se puede tejer una agenda antirracista sin las comunidades. Y hoy aquí estamos en un tejido de redes. Ese tejido va más allá del movimiento afro y no entenderlo es miopía política. Hay que entender el movimiento afro en el concepto de lucha y no en el concepto étnico-racial. Una idea una idea difícil, una idea que va a costar diálogos, luchas, tensiones. No podemos seguir solos. No puede el movimiento afro seguir solo. Tiene que buscar mayores alianzas y esta vez en tejido, no en el concepto tradicional de alianza política, sino de tejido. Y hay que caminar hermanos, como hermanas y hermanos, blancos, negros y de todos colores, en función de la lucha contra el racismo. Y esto tiene que estar hoy más claro si queremos triunfar post pandemia. Esto es un requisito. Seguimos, querida.
Miren, ahora voy a las prioridades, y con esto estoy cerrando. Prioridades de la agenda antirracista. La máxima alerta, hay que detener al genocidio negro, hay que detenerlo. Y me voy a permitir realmente que vuelvan a acompañarme. Aquí en esta lectura comentaba de qué entiendo por genocidio negro. ¿Me vuelves a acompañar? Criminalización del liderazgo negro. Es decir, que ser líder o lideresa afro se convierte en una potencial elemento, causa de criminalización, de reacción del sistema de justicia penal ante su lucha. Una reacción desmedida y una reacción de un sistema que la hace de manera oficial y de manera extraoficial. Y aquí vemos todo el tema del asesinato impune a lideresas, a líderes afro, el desplazamiento forzoso y hechos que estremecieron al mundo, como el hecho de nuestro hermano, un hermano estadounidense, afro-norteamericano, conmovió al mundo, se unieron todas las personas dignas en función de ese reclamo, y trabajo costó la condena. Todavía se lucha. Y ustedes vieron todos los argumentos que se dieron en las redes, en la prensa, para justificar la acción policial. Y es que, miren, hay una racialización, fortalecimiento de esa racialización, del juvenicidio, del feminicidio, y aquí lo saben muy bien Liz y nuestras hermanas de los pueblos originarios, no nos pasa solo a nosotros, y lo sabe también Lina, las colombianas, y de la desaparición, desplazamiento y desaparición. Y sobre todo el fortalecimiento, y este es el caso que les narraba, del perfilamiento racial de la acción policial, que no se ve solo en Estados Unidos, en todos los países, en los más democráticos de la región del mundo. Los sistemas reaccionan primero ante una persona racializada que a una persona que no está racializada, y presuponen el delito, el peligro en la persona. Incluso tenemos experimentos en varios países, incluso Cuba. ¿A quién paran en la calle? Las fuerzas policiales. ¿A quién paran primero? ¿Y por qué lo paran? Sería bueno hacer ese estudio acá también. Seguimos. En el genocidio, la guerra contra las mujeres, que todo empezó antes de la pandemia. Aquí estoy tomando datos de CEPAR y de ONU Mujeres, las tasas más altas de feminicidio, el último dato disponible es 2021, por lo tanto es del 2020. Y como en Brasil, mira lo que está pasando. Ustedes me dicen si eso no es un genocidio. Si en Brasil mueren 13 mujeres diariamente por esa causa, pero mueren el doble de afros que el resto de las mujeres. Así que de las 13, 7 son afros, 6 o 7. Entonces miren las tasas racializadas de feminicidio. Son países también bastante racializados en sí mismos, aunque no se lo crean algunos. Seguimos, querida. Aquí listé algunas prioridades. La primera, hay que deconstruir. Y esa es la esencia del enfoque decolonial. Hay que deconstruir. El enfoque antirracista también tiene que ser decolonizador, porque el sexismo y el racismo son las bases constitutivas del sistema colonial moderno. Entonces, no hay de otra. No es rescatar a Durban. Vieron la alerta de Durban. Durban, ¿qué hace? Una cartografía realmente
Es un retrato social de lo que está sucediendo. Se adelanta 20 años, más de 20 años, a lo que está sucediendo. ¿O es que lo que está sucediendo no es nuevo, sino que estamos en presencia de reconfiguraciones? Por eso hemos empleado este término, reconfiguración, y no configuración, y no constitución, y no tendencias actuales. Toda palabra que estamos diciendo tiene un sentido y una significación, y una argumentación, y un lugar en la agenda antirracista. No a la invisibilidad estadística. Hay que saber dónde estamos, quiénes somos y cómo vivimos. Y después hacer política, porque si no, realmente nos estamos cuestionando las bases de la democracia en que vivimos, en todos los países. Porque no saber eso excluye derecho a una parte de la población, que en algunos países, como Brasil, es el 50%, como Cuba, entre la población negra y la llamada mulata, mestiza, parda, son el 30 y pico %. Después vienen países, un grupo de países con un menor por ciento, menos de 10, pero estamos hablando de una parte considerable de la población. Y el tema no es cuantitativo, el tema es cualitativo. El tema no es de número, el tema es de justicia y dignidad humana. Es importante. La perspectiva interseccional, es decir, hay que ver la matriz de desigualdad, cómo se unen variables múltiples a veces en una misma persona, entonces esa persona está en una situación de mayor desventaja que otra. Hay diferentes maneras de ser afrodescendiente y esas diferentes maneras tienen que tener determinada traducción política, diferenciación, acción afirmativa en política. Los tejidos comunitarios de los cuales hemos hablado, que sostuvieron la resistencia afro en pandemia. Otro elemento importante es la unidad en la pluralidad, la unidad en la diversidad del movimiento afrodescendiente, un movimiento cada vez más diverso. Yo cuando vengo a México y hablo con las colegas afro, yo las miro y diría, en Cuba nunca serían afro, porque el tema ya no es de colores, porque la racialización es profunda. Y la articulación entre academia y el movimiento afro. Yo ayer con Lina, yo le decía, cuando ya estoy con un lado en la academia, y decía Lina, y un lado en el movimiento, yo decía, es el mismo lado. Los dos pies están en el mismo lado. Hay un nuevo campo, y hay un nuevo modo de ser académica. Este dualismo, esta idea, y hay también un nuevo modo de ser activistas. Pero muchas veces las activistas dicen, no, este es el discurso que prima en el activismo. No, la academia viene, explora, hace sus investigaciones y se van. Escriben, hablan por nosotros y se van. Entonces, nosotros decimos, bueno, nosotros somos activistas, somos académicas. Hay que multiplicar ese enfoque y ese estilo de vida. Y tiene que ver con el pensamiento de Gramsci y de Freire, el tema de los intelectuales orgánicos y las intelectuales orgánicas. Y la guerra mediática. No a la guerra mediática. Luchar contra la guerra mediática con argumento, con experiencia. La principal experiencia, historias indisciplinadas. Vamos a llenar las academias tradicionales de esas historias. Vamos a hacer mares de esas historias. Ustedes verán.
esta es una de las estrategias más importantes que vamos a utilizar. Y dentro y fuera de la academia, pero mucho, mucho, mucho en la academia. Y crear un nuevo espacio donde no se defina bien los límites entre academia y movimiento, nuevos espacios. Estamos poniendo toda nuestra fuerza y nuestro corazón en eso. Si me preguntan cuál es la agenda antirracista por pandemia, yo levantaría mi puño, cerrado y unido, mi puño negro abierto, mi puño negro en combate y convidando. Vamos caminando. Entonces, hasta aquí tienen ustedes la posibilidad de formular sus preguntas, sus comentarios. Por allá, Lina, hasta aquí hemos llegado. Vamos a levantar nuestro puño, todas. En señal de lucha. Por allá también, Lina. Por allá también, Liz. Este puño, nuestro puño. Ah, bueno. Es un performance político. Vamos a tomar esta foto que es un performance político. Este es el puño que no vamos a bajar. Este es el puño que vamos a multiplicar. Este es nuestro compromiso aquí. Nuevamente, gracias a este centro, a este programa, a este proyecto. Gracias. Muchísimas gracias. Rosa ha sido una exposición que sintetiza de manera magistral, me parece, lo que hemos conversado en los días anteriores, que nos pone muy claro cuáles son estos retos y las grandes preocupaciones que me parece que también recorren toda nuestra América, las múltiples tensiones, ¿no? Por ejemplo, el papel de la academia frente al poder de los medios electrónicos, ¿no? Que como una avalancha construyen y criminalizan. Ese es uno de nuestros grandes retos, me parece. También tú has colocado la necesidad de evaluar el diseño, hasta dónde hemos llegado, qué compromiso han asumido los estados y cuáles son, digamos, sus consecuencias o sus traducciones. Creo que esa es una tarea pendiente, urgente, y desde el ámbito de la academia sí hay una tensión fuerte, no solamente con el movimiento afro, con activistas, sino con el movimiento indígena. Sí. Hay un cuestionamiento enorme sobre este vínculo entre académicos y movimientos contra lo que se ha llamado incluso el extractivismo, ¿no?, del conocimiento. Y también creo que este es un tema fundamental que sería deseable descentrarlo. Yo creo que ya no podemos hablar de la ciencia, los pensantes, las pensantes y los activistas. Si algo ha mostrado la última década o 2 décadas, es que cada vez es mucho más fuerte la preparación de activistas y actores sociales, que ya no es tan válida esa distinción. Tú eres activista, tú eres académica, y que se requieren sin duda, eso por una parte, ¿no? Digamos, por ejemplo, en el movimiento indígena, muchos de los líderes son doctores, sociólogos, antropólogos, economistas. Hay una fuerza muy potente, y también lo es en el movimiento afro, ¿no? Hay, digamos, una de las mayores aportaciones, me parece, del movimiento de afrodescendientes son justo las reflexiones teóricas de las mujeres. Creo que eso ha hecho aportes inmensos a toda la reflexión de las otras teorizaciones, de la ciencia, tal como la señalas tú, insurrecta, crítica, otra forma de tejer y de analizar. Entonces, por eso es muy, muy importante, me parece, sí acercarse a las teorizaciones, a las demandas, a las formas de lucha y a la presencia fuerte del movimiento afro, porque, digamos, tenemos ese escenario, me parece, ¿no? Si hay un como repunte del racismo, hay una reconfiguración, incluso hay una nueva política de lo permitido. Ahora se permite expresar, por ejemplo, tu posición racista, y eso era impensable, pero también hay una rearticulación muy fuerte de los movimientos, se habla fuerte, se denuncia, se analiza,
y creo que eso también es muy valioso, ¿no? Entonces la realidad sin duda alguna es muy compleja, pero importante debatirla, conocerla y reflexionar. Entonces, me parece que vamos a hacer una gran exposición y comentarios, preguntas, adelante, tienen la palabra. Bienvenida, Alejandra, qué gusto verte. ¿Me permite saludarla? Claro que sí, claro que sí. Bueno, hija, un beso. He visto que has estado todo el tiempo combatiendo en los medios, porque eso es combatir, dialogando sobre lo que estamos haciendo acá en la UNAM, y tú eres un ejemplo de lo que estamos hablando, de dónde están los límites entre la academia y el movimiento. Pero también eres un ejemplo de otra de las tendencias, el liderazgo juvenil. Así que mil gracias, haznos el deseo de estar con las mujeres de tu asociación allá en la Costa Chica, ¿no? En la Costa Chica. Un beso. Gracias. ¿Algún comentario, pregunta, reflexión? Tienen la palabra. Yo tengo una pregunta. Adelante. ¿Cómo dentro de esa agenda que se propone logramos hacer para que desde el discurso no se homogenice y se invisibilice el movimiento? ¿Cómo hacemos para no entrar en categorías y que al final de cuentas sea un movimiento o una agenda cooptada por el mismo sistema capitalista o neoliberal, como lo queramos llamar? Porque creo que son desafíos interesantes, ¿no? Y usted hace un estudio sobre Cuba, Brasil, pero Colombia. México, Colombia. Acá en México vivimos también otro tipo de... Están surgiendo movimientos, esta Costa Chica, ¿no? Y creo que el planteamiento es ese, ¿cómo logramos colaborar para una agenda antirracista sin caer nuevamente en estas categorías que homogeneizan todo y que terminan invisibilizando las situaciones, ¿no? ¿Cómo logramos no dejar de mirar las interseccionalidades y todo lo que lleva a la diferencia y desigualdad económica y de todo el tipo, ¿no? O sea, me gustaría que indagáramos un poquito en estos temas. Sí. Hay dos vías, ¿no? La educación antirracista, la formación. Todo lo que hacemos partimos de procesos de formación. Nosotros estamos hablando de que nuestro accionar es a ciclo completo. Es decir, investigamos, formamos, reinvestigamos y difundimos. Y la difusión atravesando con la formación todo el proceso. Parece sin una educación antirracista, sin una plataforma común de los principales conceptos, ejes y de la historia del movimiento afro y más que del movimiento de la vida afro. Y sobre todo, nos parece que lo principal es argumentar, dar a conocer la contribución de los pueblos afrodescendientes a cada nación, a cada nacionalidad. Rescatar esas historias, la historia de esas lideresas, líderes que engendraron la nación con su lucha, en Cuba puro machete, por ejemplo, con las actuales lideresas y líderes, y sobre todo, una vía importante es el diálogo intergeneracional. De paso, Mijane, tienes una beca, ven el lunes al taller, tienes una beca para el taller, ven el lunes, te esperamos. Y esto de aprender con los jóvenes es también algo que necesita el movimiento. Es un movimiento que ha estado muy masculinizado y las lideresas afromexicanas están librando su batalla, muy masculinizado. Y también donde hay varias generaciones de liderazgos. Y por lo tanto hay que recolocar los liderazgos, es un desafío. ¿Qué pasa? Que esto de las categorías, miren, hay dos tensiones en cuanto a las categorías que explican dos cosas.
En primer lugar, la heterogeneidad socioestructural del movimiento afro. Estamos hablando de diferentes conceptos de afrodescendencia, incluye a diferentes clases y grupos sociales, estatus en la sociedad. Y a veces la propia lucha da un estatus que hay que deconstruir. Entonces, esa es una tendencia, la heterogeneidad. Y sobre la base de la heterogeneidad, ¿qué pasa? Bueno, está la tendencia a dividir, todas dividen. Y dividir categorías. Yo les cuento cómo en Argentina se habla de negros del tronco colonial y otros que no provienen del tronco colonial. Y acá, en México, el tema está en la racialización entre pueblos originarios y personas afro. Cuando yo conocí a Mijani, ella dijo en mi aula, cuando entro al movimiento me dicen que yo no soy negra. Me hizo esa pregunta la primera vez que lo conocí. Y yo le expliqué que para nosotros afrodescendencia es un concepto político, no fenotípico. Y que implicaba autodefinición y implicaba también conciencia afro. ¿La tiene? Sí, lo ha demostrado. Entonces, ¿por qué no? Y sucede eso, no solo que llega la activista o la académica blanca al movimiento y bueno, hay recelos, sino que a veces llegan personas que no son fenotípicamente racializadas, también hay recelos, como los hay cuando llegamos a los feminismos, las mujeres negras. Entonces, esto de los colores, nosotros decimos desde Cuba, hay que rebasar la línea de color, porque este no es un tema de colores, es un tema de razones. Este no es solo un tema de razones, tiene que convertirse en un tema de derechos humanos, universales y acciones afirmativas, porque lo universal no solo nos va a ayudar a la lucha contra el racismo. Yo hacía este ejercicio ayer. Si en una sociedad unas personas están aquí y otros acá, y hacemos políticas generales, universalistas, para todos, unos van a mejorar, pero van a seguir por acá, y otros van a mejorar más, porque pueden aprovechar más las ventajas de estas políticas, y por lo tanto es importante las políticas y las acciones afirmativas. Entonces, es el gran desafío. De una parte, yo no colocaría solo esta idea de homogenizar, sino también coloco la idea de estratificar. Ese es otro peligro. ¿Y cuál es? No hay antídotos. No hay antídotos. Hay rutas. Ustedes vieron hoy las rutas, las vieron en el necio con Yoruba Andao, en las palabras que eligieron. ¿Recuerdan las palabras? Yo me acuerdo mucho de la que dijo, de dos. La que dijo Mary, convidar, y la que dijeron 3 personas, caminando. Pero hubo otras, y todas ellas nos dan elementos de que el puño, ese puño cerrado, pero convidante, dialogante. Fíjense, miren, voy a decirlo despacio para que se capte toda la intención. Ese puño en alto, negro, es un puño desafiante, como hasta ahora. Es desafiante, es guerrero, pero es además, y ahora mucho más, convidante, dialogante, caminante. Yo diría eso. Muchas gracias, Rosa. Me ha pedido la palabra Mijane. Adelante, Mijane, por favor. Hola, qué gusto saludarlas a todas, a todos por allá. Bienvenida a México, mi querida maestra, hermana y amiga. Sí, así es. Pues primero una disculpa por el retraso, acaba de llegar la señal de internet aquí a Juárez.
ustedes saben que justo parte del racismo estructural que tienen nuestras comunidades y que tenemos como mujeres afroamericanas es eso, la falta de acceso a la telecomunicación. Y hablar de feminismo negro, yo creo que México tiene una particularidad que ya contó la maestra Rosa, ¿no? Cuando yo llegué por primera vez a la escuela allá en Cuba, pues mi sorpresa fue que no todas las personas afrodescendientes eran como igual, es decir, oscuras de piel. Y entonces yo me sentí incluida en un espacio de gente afro que defendía con esa conciencia, como ella lo mencionaba, pues sus territorios, el activismo, y para mí fue muy sorprendente y creo que fue un despertar étnico para mí como activista y defensora, que pues yo aunque defendía, ya tenía un poco de trayectoria dentro de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo Mexicano, pero no me sentía parte de él, porque justo quienes más me demostraron era la academia blanca y hegemónica que ha dominado por muchos años el movimiento afroamericano. Entonces, el incluirme en un posgrado como esa escuela para mí fue sumamente importante. Y a partir de ahí iniciamos diferentes alianzas con muchas hermanas y hermanos de esa escuela de clase. Para mí esa escuela fue histórica porque de esa escuela salieron diputados, congresistas, funcionarios, eran un poquito de todo. O sea, sí había personas académicas, pero también había liderazgos sumamente importantes que después parecía que después de Claxo como que todos tuvimos conciencia de a dónde iba. Entonces, los feminismos negros en México para mí son esto, ¿no? Partir lejos del colorismo, porque hay que decirlo, en México hubo un blanqueamiento terrible y sigue habiendo un blanqueamiento terrible, ¿no? Yo actualmente he mapeado diferentes activismos de mujeres y hombres afroamericanos ya con conciencia de identidad, ya con conciencia antirracista, pero con esta mezcla o esta pareja interracial, de buscar una pareja, pues no parecida a ti, sino pues no sé cómo nombrarlo para que no suene tan fuerte, pero aún en el inconsciente sigue permeado el blanqueamiento. Entonces, cuando yo a título personal busqué una pareja negra, todo el mundo me ha cuestionado que por qué. Incluso me han dicho que ha sido tan cruel el racismo conmigo que pues me han preguntado por qué me gusta la gente negra y no, bueno, o sea, el primer tipo que me gustó a mí muchos años era negro porque yo es lo que igual veo. Yo no tengo la culpa de que mis ancestros, mi abuela, mi abuelo, pues hayan buscado ese al que mejorar la raza. Y en ese sentido, en México tenemos una particularidad muy importante en las mujeres afroamericanas. O sea, hay más de una, de tres lideresas que no tienen el fenotipo que tiene la querida doctora Rosa, pero que estamos viviendo este racismo estructural. Sabemos que no todas las cargas racistas nos atraviesan, pero no por eso vamos a dejar de luchar por ellos. O sea, por todo lo que le atraviesa a las otras hermanas, ¿no? Y también respetamos que cuando algo no nos atraviesa, abrir un espacio que pasen las cosas, ¿no? Este ha sido como un acuerdo que tenemos dentro de la colectiva Macro, que tenemos dentro de la colectiva de jóvenes afropoderosas y que también, pues dentro del capítulo México, como ya lo había mencionado Teresa en algún momento, pues también tenemos, o sea, sabemos quiénes manejamos las temáticas y sabemos qué racismo nos atraviesa y ha sido un acuerdo construido. Entonces, eso es parte de los feminismos negros en México y esa es la diferencia, ¿no? El saber
Se le fue la señal, creo, ¿no? Se desconectó. Bueno, lo que se quiere, lo que se vuelve a conectar, está con nosotros Ludán. Le damos la palabra, bienvenida. Adelante, por favor. Sí, bueno, gracias por la presentación, pero bueno, solo quiero responder a unas cositas que dijo la compañera antes que yo, y también comentar de algo que yo, bueno, de algo que me di cuenta cuando estoy haciendo mi estudio. Bueno, para introducirme, me llamo Dan, soy estudiante de la UNAM, estoy haciendo mi maestría en ciencias sociomédicas, y algo que me llamó mucho la atención de la compañera es que cuando dijo que más o menos es que hay un planteamiento fuerte en México, y lo que quería decir a la compañera es que no creo que es en México solo, creo que es en todo el mundo donde hay personas de descendiente africano. O sea, en África también, yo soy de África, hay un planteamiento fuerte de esa idea de mejorar la raza, o sea, las personas que tienen piel más oscura valen menos que las personas que tienen una piel más, más cercana a un piel blanca. Y también quería comentar de ese negro dentro, quién es negro y quién no es negro. Y porque en mi contexto yo soy de los Estados Unidos, entonces para mí quién es negro y quién no es negro es perfectamente claro. O sea, yo digo la historia de los Estados Unidos, es muy claro. Pero cuando fui a México y cuando fui a Costa Rica de Oaxaca, me di cuenta que tengo que cambiar mi pensamiento de la negritud, porque los rasgos físicos de las personas que están en la Costa Rica sí son parecidos a mi rasgo, pero yo puedo ver que hay otro tipo de mestizaje en esa región, y eso no significa que son menos blancos que yo, menos que yo. Entonces es como entender que la negritud es algo amplio, o sea, no podemos poner negritud en una caja, porque o sea, negritud cambia en diferentes regiones del mundo. Y bueno, sí, muchas gracias por la presentación. Quería compartir eso. Qué linda. Muchísimas gracias, Lola. Rosa, bueno, en primer lugar, cuando la vi me emocioné porque pensé que mi hija se había conectado. Se parece a mi hija. Y en segundo lugar, a mí siempre me emociona estar en contacto con las personas hermanas africanas, porque estamos en deuda. Ayer hablaba yo de eso. Estamos en deuda con África y con las mujeres africanas. Quería decir que las políticas de blanqueamiento se fundan en el mito de blanqueamiento, en el mito de que son mejores las personas blancas. Y ese mito recorre el mundo. Yo estoy de acuerdo con ella, totalmente. En Cuba también. Y se hace política, es lo más interesante. Y se hace estrategia familiar. Para aquí que estamos en la casa de la antropología podemos decir que sí, porque se hace una estrategia familiar. Vamos a blanquear las razas. Se hace estrategia, entonces se va consolidando desde el hogar y se hace política, se hace imaginario social. Yo estoy muy de acuerdo y comentar con mi Jani, cada vez que la oigo me doy cuenta de cuán diversa es la afrodescendencia. ¿Por qué ponemos el plural? ¿Por qué incluso no hablamos de negritudes casi? Ya hablamos de afrodescendencia, abriendo el paso a todo el que se considere como tal y el que luche como tal. Me parece que la línea del color es una línea colonialista,
es la línea hegemónica, es la línea imperial para dividirnos. Frente a esa línea, el plan tiene que ser el puño negro alto, convidante, en alto, convidante, dialogante, desafiante, hermano. Entonces yo coincido, han sido excelentes y son 2 jóvenes que nos están diciendo que por ahí está el futuro. Han hablado 2 jóvenes. Yo soy una subversiva de las academias. Yo soy una académica que vivo así en el cimarronaje. Y entonces asumo, sí, hago mis libros, asumo mis premios, tengo mis equipos de investigación, pero todo eso es para la lucha. Es un pretexto para seguir luchando. Y me parece que ese es el camino, borrar todo lo que nos separó como personas. Vamos a borrarlo y encontraremos los caminos de lucha. Es lo que yo puedo decir, porque después de estas intervenciones hay poco que decir. Muchísimas gracias, Rosa. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario, pregunta? Lina, por favor, adelante. Sí, quería hablar algo para decir qué bonito este espacio de diálogo, ¿no? Y creo que las intervenciones de Una y de Hani, que son ambas compañeras jóvenes, ambas líderes, ambas metidas en el espacio académico, en el espacio de reflexión. Cuando Lola llegó al posgrado, decía, pero yo no entiendo si es que la Universidad de la Nación, porque hay mucha gente como yo, porque no hay una gente como yo en esta facultad, en este posgrado. Y me parece que eso es como muy revelador de estos desafíos que tú colocas sobre la mesa, Rosa, en el sentido de pensar que va más allá del diseño, ¿no? Como esta lucha es justamente para largo y el diseño es un pretexto para empujar, ¿no? Para presionar en ese sentido. Yo quería como recuperar un par de las cosas que tú dijiste, porque me parece clave para que podamos conversar un poquito más. Uno que tiene que ver con esto, lo que tú llamas de pensar como la pandemia como un momento de ruptura también que nos implica repensar, reconfigurar y reentender qué se movió, qué se agudizó, o sea, todas estas desigualdades, es un momento como que estamos celebrando realmente muy gozoso, es decir, podemos volver a mover en la UNAM, podemos volver a tocar un espacio, podemos volver a tener congresos presenciales. Creo que eso es algo que realmente nos llena de gusto, pero al mismo tiempo sabemos que hay un montón de cosas muy profundas que la pandemia evidenció, ¿no? Como estas grandes desigualdades y dices, aquí tenemos un desafío, ¿no? Que cómo entrar a comprender eso de alguna manera. En los campos en los que cada una de nosotras pues, estamos bien, ¿no? En salud, en educación, en economía, el tema del cuidado que tú también traes como una prioridad, ¿no? De pensar qué es lo que significa también el tema del cuidado y el tema del acceso a condiciones económicas dignas, ¿no? Para las mujeres, para las personas afrodescendientes. Ustedes saben que quisiera traer para invitación mirando, Rosa, es el tema de la criminalización del liderazgo negro y particularmente el genocidio negro feminizado. Un eje muy fuerte de movilización en México del feminismo son los feminicidios, son las violencias contra las mujeres, ¿no? O sea, decíamos nosotros, cerramos en 2010 y 2020 con un 8M gigantesco en las calles y que mucho de esa potencia y sobre todo la potencia que traen las chicas, las mujeres más jóvenes tiene que ver con esta sensación de permanente agresión o de permanente posibilidad de ser agredidas y violentadas. Pero no necesariamente tenemos tan clara esta articulación con el genocidio negro feminizado y con el tema de los perfilamientos raciales, particularmente en el caso de los jóvenes negros y de las jóvenes negras, o sea, cómo se articula allí esta dimensión y cómo además una de las cosas que ustedes han venido mapeando y que me parece importante visibilizar, pues es esta cartografía del feminicidio de las líderes en América Latina. Quizás como invitar a que nos compartieran un poco más de eso también, porque
en el marco de lucha muy profunda, no es casual que sea justamente en Brasil, en Colombia, donde están encontrando hechos de asesinatos permanentes contra liderazgos en temas descendientes, ¿no? Con una forma de utilizar no solo a ella, sino al movimiento, a lo que es interesante. Entonces, quizás hay que ampliar un poquito más también esto para comprender la magnitud de lo que está invitando a pensar. Y finalmente, yo he traído muy rápidamente este camino, ¿verdad? Y este camino han sido fundamentales los aportes que han hecho las redes latinoamericanas, ¿no? La red latinoamericana, las mujeres del Caribe, las mujeres afro del Caribe, ha sido fundamental para ponerlo sobre la mesa, para ayudar a la construcción de datos, para la visibilización, para la exigencia, y ahí también cómo avanzar en ese sentido. Entonces, quizás conocer un poquito más, ¿verdad? Ya, como ustedes hacia dónde está impulsando la red. Esto que sigue, porque me parece muy importante, como no perderlo de vista, de cara a estas áreas necesarias, ¿no? A estas necesidades de acompañarnos, a las que ya hacíamos referencia Laura Núñez, y me parece también aquí, en este logicamente emergir. Muchas gracias por la presentación y la capacidad de poner aquí de manera ordenada tantas cosas en un momento. Ordenada. Gracias, Lina. Sí, bueno, Lina, como siempre, aguda, muy interesante tus reflexiones. La primera es repensar. Si me preguntara, Rosa, por favor, di en una sola palabra o en dos, ¿qué cosa es repensar el decenio? Yo dijera, rescatar a Durban. El programa pospandemia está hecho. Recolocar a Durban está hecho en lo fundamental, porque el programa de Durban es de mayor potencia y consenso mundial. Realmente hoy es un gran desconocido, incluso por generaciones de luchadores activistas y antirracistas. ¿Qué decir de los estados que estuvieron allí en ese consenso? El plan de acción de Durban es una guía que ojalá podamos cumplirlo post pandemia. Tenemos primero que estudiarlo para reajustarlo, recolocarlo post pandemia. Hay cosas nuevas, lo señalábamos, pero incluso las nuevas tienen una raíz en Durban. Y voy a poner dos ejemplos. La satanización mediática. Ahí está, lo vimos en lo que leímos de conjunto. Que en Cuba son coleras, que acá son irresponsables. Mujeres negras satanizadas en pandemia por sus respuestas de supervivencia ante la crisis. Una crisis no neutral, desigual, racializada, feminizada, femicida. Entonces, si me preguntan, yo digo repensar a Durban, estudiarlo, repensarlo, recolocarlo. Eso es repensar el decenio. Y que no se vaya. Hay que pasar a una nueva cultura internacional, política internacional. Los compromisos se cumplen. Si has convocado a la comunidad internacional, porque el decenio es convocar a la comunidad internacional a mayores esfuerzos hacia los pueblos afrodescendientes, a mejorar la vida, la existencia, el reconocimiento, la igualdad, el desarrollo para los pueblos afrodescendientes. Si no has cumplido, tienes que quedarte. Tienes que cumplir, y estamos avanzando la idea de la penalización internacional ante incumplimiento de metas internacionales que tienen que ver con el cuidado de la vida. Debieran penalizarse. Hablamos esto en Naciones Unidas. Debieran repudiarse, y el que no cumpla tiene que quedarse a cumplir, tiene que dar la cara. Hay que informar a la comunidad internacional
¿Qué se hizo? El decenio comenzó en el 2015. La pandemia es de diciembre de 2019. O sea, la mitad de la pandemia. El decenio empezó antes que la pandemia. Y la pandemia empezó un poquito más a la mitad del decenio. No se justifica. Y hay intensos retrocesos. Entonces yo lo dejaría aquí con la invitación a revisar el programa de Educa. Nosotros hemos puesto 8. Me gustaría contarlas, pon la lámina nuevamente de las prioridades. Me gustaría contarla, Mariana. Mariana, la lámina. Hemos puesto alrededor de 8. ¿Cuántas pusimos? Prioridades. Pero en el centro de ellas es rescatar a Durban. Y ahora mismo hay una prioridad muy importante que yo mirándola la incluyo, la dije ayer, la dije hoy, y es la de los diálogos intergeneracionales. El tema del liderazgo afrojuvenil, que hoy tiene un perfil muy connotado feminista, a diferencia del todo el liderazgo afro en los jóvenes, en las juventudes, encontramos una mayor presencia de los liderazgos afrofeministas, y esta es otra prioridad, fortalecer esta tendencia. Es otra prioridad, es otro de los caminos. Aquí hay como una agenda de prioridades, vamos a contarlas cuántas hay, incluyendo la del liderazgo. Entonces hay 10 con el liderazgo. Afrojuvenil, las juventudes afro, también poco visibilizadas, poco reconocidas en el movimiento y que están dando una batalla de la cual, siempre se lo dijo Mijani, aprendemos con ustedes, de la cual estamos aprendiendo. Y creemos que ellas, como las generaciones del hoy y del mañana, están en mejores condiciones que nosotras de desarrollar las nuevas tendencias que está exigiendo el movimiento afro post-pandemia. La agenda antirracista debe rejuvenecerse. Estoy diciendo cosas fuertes, ya hablamos de desdibujar esa línea del color y de academia por aquí y activismo por allá, y ahora hablamos de rejuvenecer. Sencillamente hay que asumirlo como una exigencia del momento y como una exigencia que puede responder a esa encrucijada entre decenio y pandemia. Y lo más importante es el sentido del momento histórico. Y este momento histórico implica recolocar la agenda antirracista. No basta con que haya sido una agenda de todos los tiempos. No basta la experiencia de lucha que hemos acumulado. No basta lo alcanzado. Hay que repensar y recolocar la agenda. Con eso me quedo en el primer planteamiento. El segundo tenía que ver con la red de mujeres. Es así, ¿no, Lina? Era lo concerniente a la red de mujeres. Bueno, la red de mujeres, hay que decirlo, es más potente movimiento, red de mujeres, y vamos a aprendernos bien el nombre, es importante nombrar para reconocer. Vamos a aprendérnoslo de que es red de mujeres afrodescendientes, afro-latinoamericanas, afro-caribeñas, como decía Lina, y de la diáspora. Es importante nombrarlas. Ellas son el más potente movimiento afrofeminista en la región y son cabeza, vanguardia en el movimiento afrofeminista. ¿Cuánto podemos abortar desde la academia? Ya lo dijo Mijani. La academia tiene que convertirse en un semillero juvenil. Esta es una tesis que no la estamos sosteniendo, lo estamos haciendo. Y gracias, Mijani, porque a veces uno lo que hace es difícil narrarlo para no abusar de nuestras obras. Pero la academia, y las academias, porque hay muchas, cuando a mí me hablan de la academia blanca, hegemónica,
yo siempre digo, las academias, porque dentro de esa academia blanca y hegemónica también anudan academias como esta, centros como este, que invitan una negra cubana, con el problema que hay hoy en el mundo en relación a Cuba y sus desafíos. Aquí estoy yo, invitada por una academia blanca. Entonces, también tenemos que matizar el concepto y ponerle la S a las academias, ir más allá de la línea del color. La red evaluó el decenio en el 2018 y en el 2021, yo lo voy a dejar aquí, hizo una declaración en su reunión, evaluando también el decenio, que para nosotros es un programa de lucha post pandemia. Gracias por recordarme este hecho, Lina. Yo voy a pasar ese documento, lo hemos incorporado a nuestro último libro del GT, que se llama Afrodescendencia. Ese libro cierra la tríada Afrodescendencia de nuestros libros del GT y habla de los debates actuales. Y por lo tanto no podía dejar de incluir esa plataforma de lucha que está marcando la red, que por cierto está cumpliendo 30 años este año y se celebrará en Brasil. Por acá irá Teresita y Mijane, hasta ahora pienso, y estoy segura que ese va a ser un hito. Ya desde los 80, un poquito antes de los preparativos, en los 90 de la conferencia de Durban, los preparativos regionales, se consolidó un liderazgo afrofeminista. Y como decimos en Cuba, y lo voy a decir como decimos, así rico, como decimos en Cuba, no han soltado el bate, no lo han soltado, no han soltado el bate, siguen en el bate. Aquí se juega pelota también y buena. Entonces no han soltado el bate. Y esto tiene que ver con el lugar de enunciación. Y quizás hay que volver a leer Los condenados de la tierra de Fanon. Cuando se levantan, van levantando, como están abajo, van levantando, es como moviendo todas las estructuras. Y tiene que ver con lo que se ha definido como una de las características más importantes de los feminismos del sur, su apego a las condiciones de vida. Ellas viven el decenio en su propia piel, en sus familias, encaran el decenio, afrontan las estrategias de resistencia ante el decenio. Y lo más importante, del movimiento, y me gusta decir del pensamiento y el movimiento afrofeminista en América Latina y el Caribe, es como ha desafiado al conocimiento, buscando nuevas rutas y nuevas formas de hacer, desde las luchas y también, ¿por qué no?, desde las academias. ¿Cuál era la tercera, Linita? Oh, este es un tema. Este es tremendo tema, la criminalización del liderazgo, de los liderazgos negros, en especial afrofeministas, y todo este conjunto es el genocidio negro. El genocidio negro es uno de los componentes esenciales de la reconfiguración del racismo y tiene que ver con un racismo de exterminio físico. Es importante. Y un exterminio físico que añade, fíjense, articula feminicidio, femicidio, sexismo, patriarcado y racismo. Y si alguien quiere tener la idea de cómo pasa eso, miren cuántas lideresas negras han sido asesinadas en Brasil y en Colombia durante 2000 para acá. ¿Y en qué forma? Cada vez más agresiva. Marielle, más de 10 disparos, otra quemada, otra mutilada. O sea, son cosas como ejemplarizantes para coger miedo.
Y yo creo que el movimiento feminista, yo considero que el movimiento feminista tiene que revisitar esta idea, porque cuando se lucha, cuando se habla de la guerra contra las mujeres, me parece que el movimiento feminista debe resaltar que las mujeres racializadas están en la primera línea del feminicidio y del femicidio y del crimen político. Esto hay que destacarlo, porque hace mucho tiempo, desde el feminismo, nosotros se libró la batalla por desuniversalizar la categoría mujer. Entonces, no podemos hablar como si fuéramos iguales. Hay que ver la perspectiva interseccional de todos los procesos. Si no, en una lucha tan justa, podríamos ser muy injustos. Y podríamos estar contribuyendo a la desprotección jurídica y política que tienen muchas mujeres racializadas en determinados territorios de América Latina. Y no solo Colombia, no solo Colombia, no solo Brasil. Hay territorios de los que se habla poco y es tremendo realmente lo que sucede. Y es interesante el caso chileno, ver el caso chileno, ver el caso argentino, ver Caribe en estos temas. El perfilamiento policial es que las fuerzas policiales incorporan en su gestión, en sus prácticas, la noción peligro es igual a negritudes y actúan como tal. Muchas veces disparan y después preguntan qué sucedió, qué iba a hacer. Solo un gesto, y esto es racismo emotivo e institucional, solo un gesto puede desatar la furia, el exceso policial. Y esto pasa en cualquier país. Ese miedo a la negritud y esa presunción de culpabilidad, esa presunción, estamos hablando de la vía pública, de cuando la ley es un policía en la calle. Y cuando la ley es un policía en la calle, ese policía define, actúa. Él, ¿qué hace? Ante determinadas situaciones. Y cada vez más son aquellos en defensa propia. Y cuando vemos qué hizo, bueno, es solo un gesto. Y ese gesto fue suficiente, racismo emotivo. Les recomiendo una obra de Rita Segato que he puesto en Más allá del decenio, que califica los tipos de racismo. Esa comprensión del racismo emotivo es importante. Ni lo piensa, reacciona. Por toda una memoria cultural, por toda esa huella cultural y reacciona. Y esto se ha realmente agudizado en pandemia. El boletín número 3, porque hablé poco de la serie de pandemias racializadas que impulsó el GT. El primer boletín lo hicieron investigadores y activistas de GT. Ya en el segundo boletín se abrió un poco el espectro a algunos estudiantes y algunas estudiantes. Y el último fue solo de estudiantes. En ese último hay un trabajo muy interesante sobre esto, sobre los asesinatos en el decenio. En el decenio es criminal. La cantidad de asesinatos de personas negras de manera injustificada e impune. Hay un artículo que refleja esto en ese tercer boletín y se quedó hasta el 2020. Estamos cartografiando 21 y 22 y la forma en que se hacen. Y como siempre hay un pretexto para, incluso sería interesante desde el punto de vista antropológico, analizar cuáles son las causas, los por qué, analizar
en los expedientes jurídicos de estos hechos, feminicidas, femicidas, y en algunos países ustedes saben que todavía, como el mío, es asesinato, no se tipifica aún como un femicidio, feminicidio u homicidio en otros países. Bueno, sería bueno investigar acá cuáles son las causales, qué dicen los victimarios y algunos de los testigos y testigas, el por qué sucedió. Y ven cómo cambian de una persona racializada a otra los motivos. Y vean cómo cambia la manera de cometer el hecho. Cómo la violencia, la agresión es mayor en las personas racializadas. Y ven cómo las comunidades asumen los hechos. Es todo un estudio que demuestra la racialización, que es la tesis que estamos sosteniendo, del feminicidio y el femicidio. Yo creo que esa es una deuda del movimiento feminista en general y que esa deuda no corresponde solo a las afrofeministas. Creo que es una guerra contra las mujeres. Y como la violencia es estructural, no es casual que así se comporte. Hemos utilizado la palabra genocidio como mecanismo de movilización. No es solo, porque no son solo hechos aislados. Es la necropolítica de Archimembé, la necropolítica instaurada a plenitud y legitimada socialmente. Y por eso hablamos de genocidio. Invito a que vean el concepto de Naciones Unidas de genocidio, cómo lo definen y por qué decimos que es genocida esa acción. Y que hay que pararla, y hay que pararla. Y hay que pararla porque la historia ya ha conocido otros genocidios basados en el tema racial. La racialización siempre ha estado al lado de las peores causas en política, también en las academias. Ese racismo epistémico que sigue andando por las academias sin que la gente se dé cuenta, sin que las personas lo adviertan. Entonces son cosas que hay que repensar. Pero la idea más importante que estamos desarrollando es que tenemos que repensarla juntas, juntos, todos los colores, todas las personas dignas. Este es un tema de dignidad humana. Y así debe enfocarse. Y de derechos humanos. Hay que seguir colocando el tema del racismo como un tema fíjense, es muy interesante, como siempre decimos, es un tema de género y de derechos humanos. El tema del racismo. Hay que verlo así. No sé, Linita. Sí, muchas gracias, Rosa. Gracias, Linda. ¿Alguien más quisiera hacer? Adelante, por favor. ¿Cuáles son los horizontes que se plantean los movimientos feministas negros en referencia al término de justicia? Sí, el horizonte en primer lugar es de construir el término. El término de justicia está enfocado de manera universal y la justicia tiene que ser interseccional. Por lo tanto, nosotros sostenemos más el término de equidad, que se ha ido imponiendo en la agenda antirracista, equidad racial. Incluso los mecanismos que se han formado, instituciones, mecanismos desde los estados para atender el tema, algunos hemos logrado colocar la palabra equidad social, que tiene que ver más con lo que pretendemos, con la noción de la justicia, no es en general. La justicia tiene que encarnarse en las condiciones y en las posibilidades de cada pueblo, de cada persona, y tiene que parecerse a sus demandas, a sus ideales, a sus sueños. Nosotros estamos, sin darnos cuenta, deconstruyendo el concepto de justicia, que aún es tradicional y liberal y hegemónico. Y a ese concepto le decimos, ¿para quién? ¿Para qué?
nosotros estamos interpelando a ese concepto y nos parece insuficiente para nuestras luchas. Y lo asumimos como la ventana de la oportunidad, para de esa ventana hacer la puerta y para de esa puerta hacer un patio. Lo asumimos así. Porque aquí volvemos a André Lorde. Lo importante es que no se puede destruir la casa del amo con las herramientas del amo. Y no olvidemos que justicia, igualdad, fraternidad fueron los ideales de la Revolución Francesa, que abrió las puertas del capitalismo en el mundo. Y no se trata de capitalismo ni socialismo, se trata de equidad. De equidad. Esto va más allá de posiciones políticas. Nosotros podemos decir, ustedes pueden pensar, Cuba, la mítica Cuba, ¿cómo hay racismo? Porque algo sí se ha demostrado, que no basta el socialismo para acabar con el racismo. Hay que ir más allá. En el socialismo, el racismo es capaz de reproducirse y lo hace. Se reproduce el racismo en las condiciones del socialismo. Tenemos que seguir luchando contra el racismo. Por eso, muy acertadamente, existe en Cuba un programa, es nuevo, pero ya existe, nacional, de lucha contra el racismo. Y eso dice que todavía el camino, vamos caminando, caminando, decían ustedes, y convidando, caminando y convidando. Y también ustedes decían algo, me vienen a convidar a indefinirme, definiéndonos, caminando, definiéndonos, convidando. Quizás nunca hay respuestas acabadas, siempre, porque las respuestas se van construyendo en la lucha y además no somos propietarias de las verdades, somos hacedoras de caminos y en esos caminos encontramos nuestras verdades, pero también las negamos, las reconstruimos y por lo tanto ese dinamismo de la verdad, que es relativa y absoluta, ¿no? Ese camino tiene que ver mucho con nuestras luchas, no es solo filosofía. Eso. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta? Yo pienso, Mary. yo pienso como entre un comentario y no sé si es una pregunta, porque Rosa, has comentado muchas veces la importancia de la visibilización. En eso vi como ese ha sido también una exigencia, demanda de las organizaciones de los trabajadores del hogar en América Latina. Sin embargo, siempre lo que también se siente, ¿en qué sentido visibilizarse? Porque pero voy más, ¿sí? Por ejemplo, cuando Saskia Sassen dicen que los migrantes son visibles como trabajadores y trabajadoras, pero no como ciudadanas. Yo creo que más bien no son visibles como seres humanos, ¿no? Pensantes, generadores de conocimiento multidimensionales, ¿no? Y en ese, visibles frente a quién y para qué. Interesantísimo. Muy interesante. Y yo añadiría a tu pregunta, ¿y dónde? Así es. Bueno, mira, voy a empezar por el dónde. Una invisibilidad, pienso que es una de las principales que nos afecta, es la invisibilidad estadística. Entramos en una nueva ronda de censos en América Latina. El país donde estoy, donde vivo, donde nací, mi bella Cuba, fue uno de los primeros que incorporó la variable étnico-racial. Ustedes pueden ver un estudio, Afrodescendencias y la matriz de la desigualdad en América Latina,
desarrollado por CEPAL, yo lo voy a dejar a Patri de las cosas que voy a dejar acá, y verán cuántos países hoy, para que tengan el último dato, ya reconocen la variable étnica racial. Incluso México ahora hizo en su censo, no tuvo los mejores resultados según la información disponible, influyeron muchos factores como la forma y como también las políticas de blanqueamiento y la forma en que se hizo el censo. Pero si no se sabe, como siempre he dicho, dónde, cuándo y cómo vivimos, ¿qué política va a haber? Entonces las políticas parten de nociones no ajustadas a eso. Este es un área importante, la invisibilidad estadística. Y por eso es una de las primeras demandas de la agenda antirracista regional que la mantenemos post pandemia. Ahora, hay que añadir otro escenario, dos escenarios fundamentales donde somos invisibles. Yo diría tres. El primero es este, que decía Luana, la academia, las academias. ¿Cómo queremos ser invisibles? Bueno, queremos estudiar en las mejores universidades también. Queremos que nos ayuden a terminar, porque las condiciones de vida nuestras no son iguales que otras, y que nos ayuden. Queremos que las brechas digitales, la universidad nos acompañen en la época post-pandemia con estas brechas digitales y la educación. Queremos tomar las clases digitales como los demás. Y a veces no tiene cómo. A veces, incluso en la zona donde vive, no tiene cómo. Y otras veces no tiene los recursos. Y otras veces tiene que ir al trabajo en el horario de las clases, cuando son virtuales. Entonces, este es un área. Otra área son los medios. En Cuba tenemos, miren el caso cubano, en Cuba la educación es gratuita. Y cada día entran y salen menos personas negras de las universidades. Y es gratuita, todo el mundo puede. Hay estudios interesantes, todo el mundo puede entrar. Pero todo el mundo no tiene la posibilidad. Todo el mundo puede entrar, pero todo el mundo no tiene la posibilidad de terminar. El tema de los medios, hay una lucha grande en Cuba. Yo decía que lo último que hice al salir de La Habana fue el curso de racismo en los medios. Lo hice con las comunicadoras, con los artistas, con las personas que tienen que ver en poner un producto antirracista en pantalla. Y que como no tienen educación racista, lo que reproducen son estereotipos racistas en pantalla. Cuando el negro o la negra es el marginal siempre. Por ejemplo, encasillado cuando no es protagonista, y si lo es por su marginalidad. Cuando no se reflejan todas las maneras de ser negro en una sociedad como la cubana. Bueno, otro elemento es el político. Creo que el caso de Francia Márquez es ilustrador. Queremos ser visibles ahí, porque el lugar de enunciación es muy importante para la toma de decisiones. Entonces queremos ser visibles ahí, porque a la hora de tomar una decisión, quizás un hermano tenga mayor conocimiento vivencial y si tiene conciencia racial, pudiera empujar mejor una decisión. Hay que ver lo que están haciendo por allá Teresita Mojica. Hay que ver esa experiencia que mismo la tienen cerquita. Entonces, lo que hace Elsie Campbell en Costa Rica, vicepresidenta, también atacadísima, no es casual. Es que no es casual. Los ataques y el cómo lo hacen contra esas lideresas es una tendencia, hay lideresas en esta última etapa, el acceso a las negras al poder. Hay una obra muy buena, muy interesante, es un artículo, es un premio Casa de las Américas de la desaparecida afrocubana Inés María Martear, fundadora del proyecto Afrocubana y de un libro muy interesante de afrocubanas que anda por ahí. Fue premio Casa
nunca ha sido publicado, es un inédito. ¿Saben cómo se llama? Y las negras que su título lo dice todo en una sociedad como Cuba. No ha sido publicado, estamos dando su batalla. Estamos dando esa batalla, igual que la batalla de que la poetisa tan laureada internacionalmente, tan especial, desaparecida en COVID, Georgina Herrera, no ha sido Premio Nacional de Literatura, de Poesía. Nosotros estamos dando la batalla. Al igual de que Carlota tenga su monumento como comandanta de las sublevaciones de personas esclavizadas contra el ejército español. Son acciones de reparación, y hablo de mi país. Así que en todos los lugares, y esto no lo dije, importante incorporar a mi intervención el hecho de que en todos los lugares hay una agenda pendiente, hay una deuda en la agenda antirracista, en todos los lugares. Y por eso Aníbal Quijano es excelente, ese referente de la sociología latinoamericana y caribeña, decía que el racismo es uno de los principales instrumentos de dominación y que el racismo no es la única manifestación de la colonialidad del poder, pero es sin lugar a dudas la más omnipresente y por eso no ha dejado de ser el principal campo de conflicto. Esto lo dice en su artículo. ¿Qué tal raza que me permití colocar en Más allá del decenio, que coordiné con la querida, debe estar arribando, Karina Vidaseca, del programa Sur-Sur? Me decía que les recordaba que estuviesen el jueves en el lanzamiento de su libro de poética y que estuviéramos acompañando a Boaventura allá en ese panel de diálogos transatlánticos. Allá vamos a estar también con ella como ponente. Me lo recordaba en la madrugada, así que las invito. Aquí me detengo, querida Laura. Muchas gracias, Rosa. ¿Alguien más quisiera hacer un comentario? Bueno, ha sido una sesión muy fructífera. ¿Pati, quisieras hacer un comentario, no? ¿Ya? Entonces, pues no nos resta más que agradecerle muchísimo a Rosa. Rosa Campoalegre nos ha compartido un panorama sumamente rico, complejo, angustiante. Podríamos poner muchos calificativos pensando en los retos que tenemos de frente, así que esperemos que este sea el inicio de una nueva forma de diálogo latinoamericano, caribeño, cubano, entre mujeres, entre feministas. Te damos muchísimas gracias, nuestro más fuerte agradecimiento. Gracias. Esperamos vernos por mucho tiempo más. Sí, un placer estar aquí. Pues un abrazo y nos vemos pronto.